en este seminario. Por respeto a las personas que ingresaron, vamos a dar inicio. En primer lugar, pues les quiero de verdad agradecer la aceptación que este seminario tuvo. Tenemos participantes de varias partes del mundo, por ejemplo, se inscribieron personas de Colombia, de Argentina, Uruguay, Perú, guatemaltecos. Muchísimas gracias a todos los estudiantes y graduados que están presentes en este seminario. Y para iniciar, vamos a darle la palabra a la directora de la Escuela de Veterinaria de la Universidad San Carlos de Guatemala, a la doctora Mónica Solórzano, para que nos pueda dar unas palabras de bienvenida. Ok, gracias. Ahora sí. Gracias, Jazz. Perdón, doctora. No hay problema. Muy buenos días a todos y a todas, que ahora se utilizan los dos términos, ¿verdad? Pues saludando al licenciado Amílcar, que es uno de los integrantes de este seminario, a Jazz, y creo que ahí están los otros dos CPS que participan en la universidad. Entonces, muy agradecida, ¿verdad? Porque esto es un evento muy interesante donde participan tanto estudiantes como profesionales. Como dijo Jazz, pues ahora ya pues incluye a personas profesionales que son fuera de nuestro país, países que mencionó ya Jazz. Veo aquí caras, no los veo, pero los que logro identificar, ¿verdad? Que han sido mis estudiantes y que pues les agradezco por estar acá. Participantes como el doctor Chávez, el doctor Denis Marroquín. Denis Marroquín fue mi compañero de promoción, no salimos juntos, pero estudiamos mucho tiempo juntos. Entonces es muy valioso todo eso. El doctor Baiza, creo está Savillón, que acabo de ver su tesis y que fue una excelente tesis, ¿verdad? Entonces, me enorgullezco de esto porque vamos creciendo. Lastimosamente no se pudo hacer en la facultad debido tanto a la pandemia, que ya íbamos en progreso a regresar, como por todo lo que está ocurriendo, ¿verdad? Me imagino que todos están enterados y hubiera sido muy, muy bueno volverlos a tener en la facultad. A pesar de, pues yo felicito a todos los que se involucraron en la iniciativa de hacer este evento, y eso me alegra mucho porque es parte de nuestra facultad. Ya solo me queda entonces darles la bienvenida. No me voy a alargar porque tiene que iniciar el primer participante. Les agradezco mucho la invitación, Jazz, ¿verdad? Para anunciar esto e inaugurarlo, ¿verdad? Porque es una semana de grandes charlas acá. Les agradezco muchísimo y bienvenidos a todos acá. Muchísimas gracias, doctora. Y solo para darles su conocimiento, los organizadores de este evento somos 3 personas. Mi persona, Yasmín Cian, Ligia Romero y Jocelyn Castillo, que son Ligia Romero, la epecista del hospital de la facultad, y Jocelyn Castillo, que es la epecista de la granja de San Julián, ¿verdad? De otra de las fincas de la universidad. Entonces, para nosotros pues es un gusto contar con toda su presencia y pues de nuevo agradecerles su puntualidad, y a continuación pues le vamos a pedir al licenciado Amílcar que también nos dé unas palabras de bienvenida al evento. Muy buenos días a todos. Un saludo especial en nombre de nuestro decano, ¿verdad? El licenciado Rodolfo Chan, quien pues me pidió que de alguna manera diera un breve mensaje, aunado también a lo que mencionaba la doctora, que a pesar de que la universidad está tomada por este proceso fraudulento que pretende elegir un nuevo rector, y en el cual pues la transparencia no se logró
no se ha logrado concretar, dado de que hay oposición de la mayoría del estudiantado, profesores y administrativos, en el sentido de que la universidad tiene que ser siempre independiente y autónoma, ¿verdad? Entonces, dicho esto, pues es un agradecimiento muy especial a la doctora Mónica como directora de la Escuela de Veterinaria, a nuestros conferencistas internacionales que veo que hicieron un excelente trabajo, Yasmín, Ligia, Jocelyn. Bueno, ahorita recientemente estuvimos hace poco trabajando juntos en el Petén en una jornada de extensión y hoy aquí están trabajando esta parte de formación profesional. Le damos las gracias a todos estos participantes nacionales como internacionales que con su granito de arena aportan a esta actividad que desde ya la logramos exitosa, ¿verdad? Así es que no me resta más que agradecerles ese esfuerzo a todos los que en ella participan y que esto, deseando, tenga los mejores frutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por sus palabras. Y bueno, pues no nos queda más que darles unas pequeñas indicaciones, ¿verdad? Como se pueden ver, tenemos bloqueados los micrófonos para evitar un poquito de interferencia en el sonido cuando nuestro doctor esté dando la charla. Entonces, por cualquier pregunta, la pueden anotar en el chat y al finalizar la charla, pues vamos a dar un tiempo para responder a esas preguntas. Entonces, cualquier inconveniente o cualquier pregunta que tengan, lo pueden escribir al chat y nosotras vamos a estar atentas a ello, ¿verdad? Entonces, pues no me queda más que presentarles, ¿verdad?, a nuestro expositor. Permítanme. Permítanme un momento y ahorita vamos a compartir, ¿verdad? Bueno, entonces es un gusto para nosotros darle la bienvenida al médico veterinario Juan José Chávez, pues es un querido catedrático de la facultad, ¿verdad? Él se graduó de licenciatura en medicina veterinaria en el año 2010 en la Universidad San Carlos de Guatemala. Del año 2015 al 2017 obtuvo su pensum cerrado de máster en educación en la Universidad San Pablo de Guatemala. En el 2020 sacó su máster en comportamiento no verbal y detección del engaño de la Universidad del Valle de Guatemala. También ha tenido diversos estudios de posgrado, siempre especializados en neurología, en cirugía y demás. Sacó 2 cursos en el manejo avanzado de fracturas y fijación esquelética externa en la OVED North American Iowa State University. Y actualmente, pues varios lo conocemos, se dedica a la docencia a nivel licenciatura y de posgrado en la Universidad San Carlos de Guatemala. También es un expositor a nivel nacional e internacional, por lo que le agradecemos de verdad su tiempo y compartir sus conocimientos con todos nosotros, ¿verdad? Y también tiene una clínica privada, la cual es una clínica de referencia que se llama Guateve. Entonces, este es realmente su currículum bastante resumido, ¿verdad? Porque él tiene varios estudios y pues le damos la bienvenida y ahora le voy a dejar la palabra para que él pueda presentar la charla. Voy a dejar de compartir y le voy a dar el audio. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su tiempo. Bienvenido. Gracias, Jazz. Bienvenidos también a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, sí se escucha. Perfecto. Pues muchas gracias y me uno a las felicitaciones de la doctora Solórzano y el licenciado Dávila para con ustedes, ¿verdad? Por la organización. Gracias por tomarme en cuenta. Recording in progress. Gracias. Y pues bienvenidos a todos, ¿verdad? Que honor de que estén prestando un par de horas para escuchar. Espero que les sea de mucha utilidad. Voy a compartir pantalla entonces y vamos a empezar a hablar un poquito sobre el uso del examen de orina
como una herramienta para evaluar la función orgánica. Sabemos que esta es una prueba que es parte de la base de datos mínima. O sea, cuando hacemos alguna set de pruebas para evaluar la salud de un animal, hacemos un hemograma, hacemos bioquímicas y el libro nos dice, hagan un examen de orina. Pues son cosas que muchas veces se obvian y pues saben que hago cirugía, son cosas que en cirugía no deben faltar en una evaluación preanestésica, pero si hacemos medicina, ¿verdad? Y que eso es lo veo en nuestra carrera clínica, es sumamente gratificante. Entonces espero que esto les sirva porque yo lo utilizo como un screening para detectar algo que me sugiera qué órgano está en disfunción, qué pruebas son las que hay que hacer y no tirar a lo ciego el montón de bioquímicas, hacer gastar al tutor cientos de quetzales solo porque no tengo una forma correcta de abordar los casos. Entonces ese es el enfoque de esta charla. Cualquier duda que tengan, por favor, van levantando su mano. Imagino que tú ya vas a moderar las preguntas y con mucho gusto las vamos respondiendo. Les quería iniciar con esta frase, porque yo sé que todos están tomando un tiempo importante de su día y ni siquiera estamos en ciclo académico corriente, sino estamos en vacaciones, ¿verdad? Entonces los quiero felicitar porque esta frase me gusta mucho. Si uno no quiere aprender, pues no hay quien lo ayude, uno solo inventa excusas de por qué no hace las cosas. Pero si uno quiere aprender, no hay algo que uno vea como un obstáculo, sino uno ve las formas de hacer. Entonces espero que les sirva todo esto. Los órganos que podemos evaluar en el examen de orina son un montón, que se los pongo, y a lo mejor se me escapa algo. Y no es como que hay algo patognomónico en el urinálisis que me diga, bueno, esto es tal cosa, pero sí me da signos, y estos signos, si yo los razono y los conecto con la clínica del paciente, con las anomalías clínico-patológicas del laboratorio, van a ser muy sugerentes de qué órgano está en disfunción. ¿verdad? Por eso es que esta charla se llama Evaluando la disfunción, para evaluar cambios anatómicos, cambios físicos, para eso están las imágenes. Y en general usamos mucho la ecografía, pero para evaluar disfunciones no, me sirve mucho el examen de orina. Entonces, los objetivos ahorita, primero, no aburrirlos, espero que no sea, no es algo que estoy sacando de un libro, sino es algo que estoy sacando de lo que hago. Entonces, espero que no sea tedioso, que sea práctico y no sea algo que se queda en la teoría. Que al entender los signos que nos da el examen de orina, podamos relacionarlos a por qué se dan, ¿verdad? No me sirve de nada saber cómo lorito, la proteinuria es prerrenal, renal, posrenal, no me sirve si yo no entiendo cómo es que se produce este signo, ¿verdad? Y eso es lo importante y el clic que se hace con la medicina interna. Y entendiendo esto, ya poder conectar qué pruebas adicionales necesito para concluir el caso. Entonces, el objetivo de que razonemos, y esto es exactamente lo que no puede hacer un aparato. ¿Sí? Y el por qué para hacer medicina no necesitamos tener un montón de aparatos caros y todo, se puede mandar a un laboratorio. ¿verdad? La ventaja de hacer el examen de orina en el consultorio durante la consulta es que ahí puedo resolver. ¿verdad? Puedo puntualmente decir qué pruebas toca hacer y realizar un presupuesto y orientar el caso. ¿sí? Entonces, esta es la parte más fuerte y más importante del médico veterinario. No cuánto aparato tengo, cuánto recurso, sino qué capacidad de razonamiento tengo en la cabeza. Entonces, el urinálisis me sirve para detectar más signos. Un paciente puede llegar flaco, puede llegar vomitando de forma crónica o puede llegar solo con pérdida de peso y no me da mucho. Yo lo ausculto, yo le veo las mucosas, yo lo palpo y no le encuentro más, ¿me entienden? Y eso sería una medicina externa. La medicina interna va entonces a buscar signos que me orienten, que les llaman en los libros ganchos diagnósticos, algo a lo cual me agarro y de ahí entonces puedo avanzar en el camino diagnóstico. Entonces, lo que no puedo ver, el abordaje inicial en minutos, si mucho 2 minutos, me lo va a dar un examen de orina rápido, ¿sí? Ya que tengo los resultados, lo que debo razonar es por qué se puede estar dando este signo. Y mi objetivo es poderlo agarrar a un órgano, ¿verdad? Que es el objetivo de esta charla. Sabiendo qué órgano está en disfunción, yo ya sé qué sistemas, y si es de forma primaria o secundaria, y por ahí nos vamos. ¿sí? Este es el ejemplo que les digo de los pacientes que no sé qué tienen, solo está perdiendo peso. A veces puede ir asociado con que no quieren comer, a veces puede ir asociado con que están comiendo mucho, a veces no hay cambio en el apetito. ¿verdad? Entonces, en estos pacientes es de suma utilidad para el abordaje. Un examen de orina normal me ayuda también,
porque me descarta el montón de órganos que les enseñé, ¿sí? Y me dicen, bueno, esta cosa, por ejemplo, si este perro tuviera diarrea y todo el examen de orina está normal, bueno, es un problema gastrointestinal primario, pero estoy excluyendo causas secundarias o extraintestinales que pueden provocar la diarrea, ¿verdad? Por ejemplo, un problema en el hígado, en los riñones, en el páncreas, etc. Entonces, esa es la importancia de razonarlo en el momento de la consulta. Y empezamos con que es un examen de orina normal, ¿sí? Entonces, aquí se los pongo, y esto es la base para poder interpretar lo demás que vamos a ver. Si yo no tengo claro esto, voy a estar dando como positivos a pacientes que no tienen infección urinaria y les voy a estar dando antibióticos cuando no lo necesitan. Voy a razonar mal, por ejemplo, la glucosuria, pensando que tengo un diabético y a lo mejor es un enfermo renal, ¿sí? La bilirrubina, puedo darlo como enfermo hepático y nada que ver, es normal cierta cantidad en un perro, ¿verdad? Los cambios en la densidad son sumamente útiles para detectar disfunciones renales, enfermedades renales, antes de que sean insuficiencias renales, al igual que la proteinuria, ¿sí? Y los cambios en el sedimento, que vamos a ver un poquito. Entonces, esto es lo normal. La proteína en el paciente que tiene una densidad urinaria normal o concentrada debería ser entre trazas a una cruz de proteína, ¿verdad? Que equivale a esta cuantificación. La densidad normal del perro es entre 1,025, 1,030 para arriba, y la del gato 1,035 para arriba. Ahorita vamos a discutir un poquito de la densidad. Vamos a ver, Elizabeth es campo de alto poder, es en el renglón de leucocitos, campo de alto poder, es el 40. Eso quiere decir el CAP. Muy bien. Y la densidad, vamos a ver entonces que es una densidad concentrada. Y si hay alguna duda con los términos, lo vamos viendo más adelante. El pH normal es de 6 a 7, y todo lo demás le llaman elementos anormales en la orina. Todo esto debería ser negativo, pero hay que tener mucho sentido común respecto a lo que encontremos según cómo tomé la muestra. Por ejemplo, si el perro le pinché la vejiga, le hice una cistocentesis para tomar la muestra, probablemente me dé positivo sangre. Y no voy a estar pensando en nada fumado, tiene una coagulopatía, no, le pinché la vejiga, puede ser eso, ¿me entiendes? Normalmente no hay, pero depende del tipo de toma de muestra, pueden cambiar estos elementos anormales. Y los gatos, por ejemplo, los gatos tienden a mostrar piuria en el examen químico. ¿Verdad? Muchos muestran ahí 2, 3 cruces de leucocitos en el examen de la tira, y cuando uno ve el examen de sedimento no tiene, ¿verdad? Es una reacción que los gatos dan. Entonces es importante saber esto, porque no voy a estarle dando antibiótico a un gato, primero sin un urocultivo, que el urocultivo es el gold standard para detectar infección urinaria. La piuria nos detecta inflamación, ¿sí? No es lo mismo. Y segundo, en estos pacientes tenemos este sesgo que hay que confirmar por microscopía. En el perro sí es más fiable la piuria. ¿Qué más? Muy bien, perfecto. Y gracias, Elizabeth. Cualquier duda que tengan ahí me escriben sin pena, ¿eh? Muy bien. Entonces, algunos errores comunes de interpretación, y empiezo por lo que no hay que hacer, ¿verdad? O que muchas veces ahí estuve y yo cometía errores de interpretación, pero lo importante es exponerlos y que no sigamos en las mismas. No porque no se den cuenta que no me equivoco, no. Si uno no corrige esto, quien lo paga es el paciente, ¿sí? Y luego el tutor, porque lo vamos a hacer comprar medicinas que no necesita. Y al pobre paciente lo vamos a hacer tomar medicinas que no necesita. Y eso es lo que debemos evitar. Muy bien. Entonces, por ejemplo, infección urinaria. La infección urinaria, como les decía, el polo estándar para el diagnóstico es un urocultivo cuantitativo, bacteriano, ¿verdad? Hablamos de infección bacteriana. No quiere decir que solo porque me reporten bacterias en el urinanálisis tiene infección. Y esto es algo importante a entender, porque me dirán, pero es que tiene bacterias. Sí tiene bacterias. Hay bacteriuria asintomática y no es patológica. Los invito a que lean estos capítulos de infección del tracto urinario en el libro de Ettinger, por ejemplo. Ahí se habla de la bacteriuria asintomática y no es un signo de infección urinaria. También depende mucho de cómo se tomó la muestra. El paciente orinó solo, fue por micción espontánea o lo sondeé, etc. Aún por cistocentesis a veces.
Entonces, no es algo patológico como tal. Si yo cultivo estas bacterias y me salen E. coli en más de 1000 unidades formadoras de colonia por ahí sí, ahí sí. ¿Sí? Luego que debemos ver si hay respuesta inflamatoria asociada a una bacteriuria, lo que se denomina piuria, ¿verdad? Que hayan más leucocitos por campo. Y la clínica del paciente. La cantidad de leucos por campo, que era lo que estábamos viendo acá, el 40 por. Si el método de muestra es por una micción espontánea, o sea, con el paciente orina solo, incluso si esta orina se recoge del piso, ¿verdad? Porque en el piso no van a haber leucocitos. Pueden ser hasta 7 u 8 por campo, y es normal, no es indicador de inflamación, ¿sí? Si yo tomo la muestra por sondaje, podrán ser hasta 5, si es por cistocentesis, podrán ser hasta 3, y es normal. Entonces, fíjense qué error que tengamos un paciente con 2 leucos por campo y démosle antibiótico. Y lo peor, enrofloxacina y todos los más fuertes, sin ninguna base o justificación, ¿verdad? Esto no se hace. Esto es un urianálisis normal que le estoy mostrando ahorita, ¿sí? Me dicen si hay alguna duda, sin pena, ¿ven? Pero veámonos acá que el piuria no es sinónimo de infección, ¿sí? Tampoco bacteriuria, y que esto se debe corroborar con la clínica y con urocurtiemia. Muy bien. Proteinuria, otro error. Y aquí voy a andar un poquito en este signo para ejemplificarles cómo es el razonamiento. Sale este urianálisis, tiene una cruz de proteína con una densidad normal, bien concentrada, pH, digamos que 6, todo lo demás negativo. Tiene una cruz de proteína, es un enfermo renal, es un enfermo glomerular. No, porque dijimos que una cruz, una orina concentrada es normal, ¿sí? Entonces, entendamos qué sería anormal y cómo razonaríamos ese signo. Pero por esta cruz, a veces tenemos casos en que les cambian la comida. Dicen, tiene enfermedad renal, ten el concentrado de tal marca, de tal línea que es para enfermo renal y démosle enalapril no, si este paciente está sano. Y esto sucede por no saber. Veamos la proteinuria. Y les pongo las tiras. Uso de un par de marcas las tiras de orina. Tengo el aparato, el que lee por uno y esto lo hago manual, ¿verdad? Se puede de las dos formas. Vean que aquí en la primera columna estamos viendo los resultados normales o negativos. Aquí tengo la tira a la par y en la región donde dice proteínas, la almohadita debería ser amarilla y está bien verde. ¿Sí? Conforme voy moviéndola para ver qué tan verde está, vemos que está bien verde. Está entre 2 a 3 cruces de proteína y eso que vale entre 100 y 300 miligramos por decilitro. Es bastante, ¿sí? Eso es una proteína, no una cruz, ¿verdad? Que es un verde suavecito y siempre en relación a la densidad de la orina, ¿sí? No es lo mismo una orina bien concentrada que tenga una cruz de proteína, eso será normal, versus una orina diluida que parece agüita, que los riñones ya no pueden concentrar y que tenga una cruz de proteína. Esa orina tan diluida todavía tiene proteínas, que tiene mucha proteína, ¿me entienden? Entonces siempre hay que corroborarlo en base a la densidad. Y vean varias cosas acá. En esta misma tira yo puedo ver leucos, que no hay leucos. Vean que cuando hay piuria se pone morada la tira. Y no, está blanca. Veo donde dice sangre, donde dice eri. La tira detecta hemoglobina, el pigmento y los eritrocitos en esta almohadita. Se pone en verde. Y vean que está cremita, no se puso verde. ¿De qué me sirve esto? Al no haber un sedimento, al no haber células inflamatorias, no hay sangre, yo sé que esta proteína casi seguramente viene de los glomérulos, no viene de vías urinarias bajas o reproductivas, lo que se llama proteinuria no renal o postrenal. Si está la proteína limpia en gran cantidad, sin sedimento, esto me dice, esto viene de los riñones. Sería muy distinto si esta proteína viniera acompañada de sangre o de leucos. Esto me diría, mano, mírale la vejiga, mírale la próstata, mira si no tiene un cálculo, si no tiene una masa, si no tiene cistitis, ¿me entienden? Prostatitis. Cuando hay sedimento, cuando hay células, así como se salen de los vasos sanguíneos, las células se salen la proteína, por eso lo marca. Pero en este caso está limpio. Eso me indica algo de origen renal. Entonces, de aquí para adelante,
ya sé para dónde caminar, ¿me entiendes? Y la clínica de este perro, ya cuando uno ve este hallazgo, me orienta a eso, ¿sí? Algo renal. Les comparto acá cómo se puede ver también la proteinuria con la reacción de Heller. Esto es ácido nítrico y le estoy añadiendo en igual proporción la orina. Y vean cómo el ácido nítrico precipita las proteínas de la orina. Esto es útil. Vean cómo forma un halo blanco de proteína. Y esto cualitativamente uno lo puede reportar como 1, 2, 3 cruces. Aquí lo estamos viendo en la foto. ¿De qué me sirve esto? La tira, voy a regresar, detecta albúmina. Y si se recuerdan, las proteínas plasmáticas tenemos albúmina, globulinas, fibrinógeno, y todas se van a detectar con la reacción de precipitación ácida, versus la tira que solo detecta albúmina. Entonces, esto es importante cuando queremos detectar proteinuria que venga por un exceso de globulinas, por ejemplo, por una producción incrementada de inmunoglobulinas. Y hay varias enfermedades que producen este tipo de proteinuria. Ya se las quería presentar. La reacción de Heller, sumamente económica de hacer. Una tira de orina sale en unos quetzales, así, pero barato, ¿verdad? Ya la tira individual. Y el ácido nítrico es también sumamente barato. También se puede utilizar ácido sulfosalicílico, que es la reacción de Exton, para hacer este tipo de precipitación de proteínas. Dicen si hay dudas. Entonces, cuando yo tengo proteína, miren la cantidad de proteína que tiene este paciente. Es mucho mayor. Y adicional, la reacción de Heller detecta o evidencia el pigmento biliar o las bilirrubinas, que es este halo cafecito que se ve acá. La tira lo puede cuantificar, ¿verdad? Pero cualitativamente lo puedo ver acá también. Esta es una orina con bastante proteína. No es normal que tengan tanto. Un halo suavecito, como el grosor del de bilirrubina, sería normal. Hay algo en el chat. ¿Cuánto ácido nítrico por ml? Elizabeth, mira, depende de cuánta orina tengas. Son partes iguales, se hace en un tubo de vidrio. No lo hagan en uno de plástico, por favor. A veces me dicen, mira, que la reacción me salió así, pero es porque no lo hace uno bien. Tubo de vidrio. Otro se lee inmediatamente. A veces lo dejan puesto ahí en la mesa 5 minutos y ahí lo vuelven a ver, hasta ya a veces se precipitan minerales y dicen, ay, es la cristaluria, esas son ya lecturas incorrectas, ¿verdad? Se hace inmediatamente. Son partes iguales. Entonces, yo normalmente, dependiendo cuánta orina colectas, utilizamos 1 ml de ácido y 1 ml de orina. ¿Sí? Te fijas voy a regresar. La técnica es colocar resbaladito en las paredes del tubo la orina después de que ya se colocó el ácido. También esta prueba se deja de último en el urianálisis, porque los vapores del ácido pueden modificar la orina y cambiar el examen químico. Entonces, primero ves la densidad, luego ves la tira, y por último haces la precipitación en el tubo para el gel. Me dices si te contesté. Tengo poquita orina, pues si tengo un tubito más pequeño, pues lo uso medio, por ejemplo. Entonces, ya que tengo la proteinuria, debo razonar, bueno, estas cosas se le están saliendo a los glomérulos las proteínas, ya lo vimos, no hay sedimento en una proteinuria renal. Hay sedimento, entonces viene de abajo. ¿Verdad? Y vean cómo esto me está orientando a qué pruebas hacer. Una proteinuria renal me dice, mano, hacerle creatinina, hacerle SLMA, hacerle un hemograma para ver si no tiene anemia por falta de eritropoyetina, hacerle una ecografía renal, ¿me entienden? Una postrenal igual, me dice, hermano, hacerle una ecografía, mira de dónde viene, es cálculo, es masa, es inflamación, es prostatitis, es piómetra, ¿qué es? Y una prerrenal, que es la que podemos detectar con el Heller, ¿verdad? Aunado a la medición de las proteínas plasmáticas o de los sólidos totales. Si incorporamos esta prueba, que vamos a ver que es sumamente barata, es poner una gota de plasma en el refractómetro y verlo a contraluz, me va a ayudar un montón, porque la proteinuria prerrenal o no renal, por exceso de proteínas, sabemos que el cuerpo no puede producir más albúmina de lo que necesita. O sea, si yo tengo proteínas elevadas en plasma, tengo dos posibilidades. O el animal está deshidratado, entonces relativamente hay menos agua en la sangre y están más altas, es un signo de deshidratación, o hay más globulinas, no hay de otra.
porque no puede ser que el hígado esté tirando más albúmina de lo normal, ¿verdad? Si hay proteínas en exceso, van a ser globulinas, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante esto, protegerlo en base a las proteínas plasmáticas, ¿verdad? Bien, aquí les pongo un breve algoritmo de cómo pienso, de cómo abordo el signo cuando detecto proteína. Primero, bueno, ¿será renal o no renal? Me fijo en el sedimento. ¿Sí? El sedimento está limpio, la cosa va a venir por el riñón. ¿Sí? A veces puede ser de que tenga más daño el riñón. Por ejemplo, la proteinuria me orienta a una disfunción del glomérulo. Pero si tengo proteinuria y la densidad urinaria baja, quiere decir que los túbulos no están concentrando bien. Entonces yo tengo una disfunción tubular. Tengo dos cosas que me dicen, mano, va a ser el riñón. ¿Sí? ¿Vamos bien por acá? Me van diciendo. Si en el sedimento hay inflamación, hay sangre, la densidad urinaria está normal, me dicen, tus túbulos están bien, la cosa no va a encaminar a algo renal. Me dicen si se va entendiendo esto. Si no es renal, ya les dije, hay que verle la vejiga y ver de dónde viene esa inflamación o ese sangrado. Y si sí es renal, igual hay que hacer ecografía, tengo que verle los riñones. ¿Sí? Y sabemos que el daño glomerular dispara el eje renina-angiotensina-aldosterona y vamos a tener hipertensión. ¿Sí? Entonces, cuando veo proteinuria, lo siguiente que debo hacer es chequear la presión, porque se vuelve un ciclo. La proteinuria o el daño glomerular dispara hipertensión y la hipertensión es algo que va a atacar como primer órgano blanco al riñón y perpetuar o empeorar la proteinuria. Entonces es lo primero que hago. ¿Sí? Y luego, miren, según cómo me salga, si me sale hipertenso, tengo causas de hipertensión que debo descartar. La propia enfermedad renal o enfermedades metabólicas. Y para ya entonces abordar estas enfermedades, hago uso de las pruebas de laboratorio. Pero vean que las enfermedades son pocas, cada una tiene su perfil de pruebas que hay que solicitar, no son todas las que existen, y mediante este razonamiento yo voy a ir tirándole a lo más común primero y luego descartando lo más raro. ¿Me dices si se entiende esto? Y esto es algo, pues, básico, ¿verdad? Para que hagamos medicina. Fíjense que cuando detecto proteínas, mi razonamiento no debería ser, le voy a cambiar el concentrado, ¿sí? O si vemos la creatinina normal, pues no tienen nada, tampoco, sí está enfermo, ¿sí? Pero debo empaparme, leer y poner en práctica lo que es una enfermedad glomerular antes de que se vuelva una insuficiencia renal, ¿sí? Y vean que esto, de una vez, saquémonos de la cabeza esto, no se puede ver con sangre. Aquí la creatinina va a estar normal, ¿sí? Porque la creatinina, ¿qué es lo que me dice una creatinina normal? Tenés un 25% de nefronas. Eso es lo que me dice una creatinina normal. Porque es que hasta que se pierde más del 75% de riñón, se empieza a elevar. ¿Sí? Entonces, es un indicador sumamente tardío. Entonces, usemos el SDMA porque detecta más. Sí y no, porque es más caro, ¿verdad? Y no tiene mucho fundamento si no tengo evidencias por lo cual solicitarlo. ¿Sí? Por ejemplo, hemos detectado pacientes con SDMA aún normal y ecográficamente el riñón está enfermo, ¿no? Entonces los invito a que leamos las guías IRIS del manejo de enfermedad renal y ahí vemos una densidad urinaria anormal, una imagen anormal, proteínas o el SDMA alterado y ya es un enfermo renal de etapa 1. ¿Sí? 1. Y es bien chilero porque cuando los agarramos en etapa 1 podemos mantenerlos ahí un montón de tiempo si profundizamos en las causas. Y no acostumbrarnos a estar detectando insuficiencias renales, que solo con creatinina elevada en sangre lo voy a ver, y van a vivir muy poco estos pacientes. Pero ya estoy en contra de la marea, no podría hacer mucho. ¿Sí? Me dicen si hay algún comentario o alguna experiencia con esto, pero se los comparto. Doctor, solo hay una pregunta, perdone. Me llegó la pregunta de en qué orden realizaría usted el descarte de las enfermedades que tiene al encontrar la presión arterial afectada. Elevada, perfecto. Ponete. La primera que haríamos acá sería la enfermedad renal. Entre el eco, el urinálisis, la creatinina, ahí se descarta o se confirma. La T4 es importante medirla
idealmente junto con la TSH canina, pero fíjate que estas van a, ponerte la diabetes, la descarto con el de orina también. Pasa mucho en estos perros que cuando tú sacas la sangre, el plasma está lipémico, ¿verdad? Y estas tres, la hiperlipidemia, el Cushing y la tiroides, dan plasmas lipémicos. Entonces, ahí ya me oriento. Veo un plasma lipémico, de una vez vamos a hacer triglicéridos, colesterol T4. Ahí nos vamos. Casi que se van dando juntos por descarte, ¿me entiendes? Por ejemplo, el Cushing produce hipostenuria, baja la densidad urinaria. Entonces, también podría ser que lo detecte o me lo sugiera el urianálisis de Entraid, ¿verdad? Entonces, lo voy haciendo en conjunto, digamos, pero en orden de frecuencia, el hipotiroidismo vendría primero, luego el Cushing. Si es una raza hiperlipidémica como el Schnauzer, esto sería algo que estaría en el top, pero esta raza también le da la hipotiroidismo y todo. Entonces lo haría como en conjunto. ¿Y qué más? Aquí hay otra duda. ¿Por qué aumenta la presión arterial al haber una patología renal? Lo dije, ¿verdad? Porque las células de la mácula densa detectan la hipoperfusión del glomérulo y se libera renina y todo el eje que hemos visto en fisio y al final para en retener sodio y agua y eso incrementa la presión, ¿verdad? Se detecta que hay menos perfusión renal, como lo habría en un shock, y por lo tanto se activa este sistema y se perpetúa. Y eso empieza a generar daños, porque como tal no hay hipotensión. Entonces se genera hipertensión, ¿verdad? Y la hipertensión sabemos que daña órganos específicos. El glomérulo sabemos que es una red de capilares, la cual filtra la sangre. Y si a esa filtrado de sangre vos le pones el dedo en la punta como que fuera una manguera y le entra compresión, rompe los glomérulos, ¿verdad? Y así se mantiene ese ciclo, más destrucción glomerular, más activación del eje, más hipertensión, más daño de regreso. Elizabeth, ¿hay alguna alteración en hembras que podría indicar una preñez? No, Elizabeth, no. Sí lo detectan, lo reportan que puede haber proteinuria, que pueden haber cosas así, pero que a través de esto tú sospechas una preñez, no, lo va a decir el examen físico o la ecografía que te debe hacer eso, porque el signo que te orientaría es la distensión abdominal, ¿verdad? Pero es buena pregunta, porque aquí, fíjense que todo debe ser en base a signos. Una paciente que tiene unos embrioncitos no va a tener proteinuria, ¿verdad? Si llega en algún momento a consultas por distensión abdominal y en el abordaje de la distensión abdominal usaré el ultrasonido y lo detecto, ¿verdad? Lo que sí te puede servir, Elizabeth, para enfermedades reproductivas. Por ejemplo, una piómetra va a causar pielonefritis. Las toxinas y la propia E. coli van a afectar la densidad urinaria y va a bajar la densidad. Y eso me indica el riñón está afectado, ¿verdad? La creatinina a lo mejor está normal, pero el riñón está afectado. Entonces, para una patología reproductiva que puede ser una amenaza para la vida, sí te sirve. Me dicen si hay más dudas. Bien. Ahí estamos. Aquí les dejo otra clasificación, por si la quieren ver despuesito, de la proteinuria, ¿verdad? Vean que hay proteinuria fisiológica en algunos casos, ¿verdad? No los voy a leer, y hay patológicas. Y aquí las clasifican como no urinarias o urinarias. Vean qué bonito. Estas serían las perrenales, básicamente. Las no renales serían las posrenales y las renales. Otras clasificaciones que nos podemos topar por ahí. Les puse unos chivitos, por si lo quieren tomar un screenshot. Pero no me voy a tener en esto. Esto es solo para que vean cuánta enfermedad y cómo me orienta el que yo encuentre proteínas en la orina. Aquí les pongo el ejemplo, les hablaba del exceso de globulinas como una causa de proteinuria. Les comparto un caso. Este paciente, un paciente neurológico que vi con varios déficits de los nervios craneanos. Vean que tiene parálisis facial del lado izquierdo, tiene un síndrome vestibular también, no podía cerrar la boca ni deglutir. Todos estos son signos de disfunción de los nervios craneanos, ¿sí? Y cuando varios nervios craneanos están malos, me indican que la raíz de los nervios está mal, que es el tallo encefálico, ¿sí? Este paciente llega con signos del tallo encefálico. Uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver la orina ahí? Hacerle una resonancia en la cabeza. No, hay que razonarlo, ¿sí? Hay que razonarlo. La evolución de los signos de este paciente fue rápida, fue con un patrón inflamatorio. Y eso me indica que tengo que hacer uso de la medicina, no de las imágenes complejas. Y cuando le hago el examen de orina, lleno de proteínas,
isostenúrico, creatinina elevadísima, un fallo renal. Lo que el perro tenía era un mieloma múltiple, ¿verdad? Un cáncer de células plasmáticas, ¿verdad? Que tenía afección multifocal, etc. Entonces, vean qué interesante. Uno está diagnosticando este tipo de disfunciones, de cánceres que están afectando el tallo encefálico acá, y me orientó el examen de orina. ¿Sí? Vamos a ver algo en el chat. Y buenos días, Silvia. Una consulta. ¿Una de todas estas enfermedades por medio de la orina puede provocar convulsiones? Muy bien, Silvia. Esa sería otra clase. Y sí, hay un montón de enfermedades metabólicas que pueden ocasionar convulsiones, ¿sí? Y que el examen de orina es parte de lo que usas para descartarlas. Aquí algunas en esta presentación te las voy a decir, ¿oíste? Como la encefalopatía hepática, por ejemplo. O los shunts. Muy bien. Ahora tenemos este otro ejemplo. Tiene urolitos, porque le encuentro que tiene cristales de estrubito. Esto es bien frecuente, más cuando uno empieza a descubrir un microscopio, es que le vi la orina a mi perro y tiene cristales. Entonces estoy preocupado que tenga cálculos. No, ¿verdad? Los cristales son normales en cierta cantidad y de ciertos tipos, y son muy influenciables por el pH. O sea que si tengo un pH alcalino, voy a ver más cristales de fosfato triple o de estrubito. Si tengo un pH ácido, voy a ver más cristales de calcio. Es influenciable, precipitan en ciertos pHs. Esto es químico, ¿verdad? Es básico. Sí hay algunas que son patológicos, aún en pocas cantidades, ¿verdad? Y incluso si yo refrigero la muestra, esto va a hacer que precipiten los cristales. Entonces tengo que atemperarla para poderla visualizar, ¿sí? Si yo dejo una orina sin refrigerar durante horas, le van a crecer bacterias y va a cambiar el pH y va a formar cristales, ¿me entienden? Entonces todo esto es bien importante. Si comió y está en un periodo postprandial, va a tener alcalosis y va a tener cristales de pH alcalino, ¿sí? Me dicen si se entiende esto. Pero es bien lógico. Entonces, como diría el doctor Gudiel, él no da diagnósticos histológicos con una imagen de radiografía. Tampoco yo puedo dar yo un diagnóstico de una piedra cuando estoy viendo cristales, ¿me entiendes? Está bien comprobado que cristaluria no es sinónimo de urolitiasis ni urolitiasis de cristaluria. Si está exfoliando esta piedra y si puede orientarme después de que la confirmo por una imagen, pues me puede ayudar para saber cómo la voy a manejar dietéticamente o si puedo intentar alguna disolución, etc. Pero si no los tengo, igual los signos son los que mandan. ¿Cuáles son los signos de una urolitiasis? Hematura. Esto es lo que me va a llevar. Pasa al revés. Tengo pacientes que a veces uno los escanea por rutina y tienen cálculo ahí y no están tirando hematuria, no están tirando nada y tienen patologías más importantes y a lo mejor se va a quedar con el cálculo ahí metido porque no está apto para ser operado ni es algo que clínicamente sea un problema, ¿sí? Entonces, esto es importante entenderlo. Es criterio, es sentido común, pero es priorizar los desórdenes del paciente, ¿verdad? No todo cálculo lo tengo que operar si el paciente no está en condiciones, ¿verdad? Bien, aquí les pongo algunos cristales que me orientan a órganos en disfunción. Por ejemplo, lo que preguntaba la compañera, ¿algo de esto en la orina me puede orientar a un desorden que dé convulsiones? Sí. Vean, estos son los cristales de biurato de amonio. Son cristales, parecen sarcóptes, parecen ácaros, miren qué feos. Esto cuando nos lo reportan en el laboratorio es anormal, ¿sí? Los únicos perros que tienen cristaluria de este tipo por falta de uricasa son los dálmatas, los bulldog inglés. Pero los cristales de biurato de amonio son patognomónicos de hiperamoniemia. Y el exceso de amonio en sangre se da por dos causas, o cirrosis o un shunt portosistémico, ¿verdad? Un defecto. Entonces me orienta al hígado o a un desorden vascular hepático, ¿verdad? El encontrar esto. Y de una vez me están orientando a qué prueba tengo que medir. Y aquí de una vez lo hablo. No va a ser GPT. Saquémonos de la cabeza que GPT o ALT está bueno y me dicen, es que está bueno el hígado, porque la ALT salió mala. No, mano, eso te dice, estructuralmente no hay salida de enzimas, pero puedo tener una cirrosis, ya no hay masa funcional hepática, entonces la GPT está baja porque no hay quien la produzca. Y el hígado está bien tronado, ¿me entienden? Entonces tampoco es sinónimo de que esté bien, es una enzima estructural. Pero para ver funciones, el amonio sí tiene que ver. El hígado forma urea a partir del amonio.
¿verdad? Entonces, si está muy alto es porque el hígado no está haciendo algo. O la sangre que va para el hígado se va para otro lado y no pasa por el hígado, que es lo que es un shunt. O llega al hígado, pero está en disfunción y no puede formar urea a partir del amonio. Entonces sale íntegro el amonio, ¿verdad? Es una insuficiencia hepática. Me orienta a que también cómo lo puedo tratar. Okay, entonces ya entiendo yo, el amonio se produce en el colon por bacterias, entonces matemos las bacterias, demos lactulosa, etc. Entonces vean todo lo que me orienta a esto, y ese amonio va a llegar a la barrera hematoencefálica y a producir liberación de glutamato, neurotransmisor excitatorio que va a dar signos neurológicos y puede dar una convulsión, ¿verdad? Entonces vean qué interesante todo lo que se puede deducir que puede suceder por estos cristales. LIS, la fibrosis quística se puede detectar en orina y qué porcentaje no, fíjate, no sé. Eso sí lo desconozco. Si me dices cómo afecta, pero no, eso sí no lo desconozco. Vamos a ver, estos cristales, vean que tienen forma como de signos de letreros de carretera. Son los cristales de oxalato de calcio monohidrato, cuando toman líquido de radiador, los pacientes, ¿verdad? La intoxicación por etilenglicol. Esto causa insuficiencia renal, ¿verdad? Los metabolitos, es algo sumamente tóxico. El ver esta cristaluria en un paciente enfermo renal con clínica y con urianálisis de insuficiencia renal me orienta a la causa y al tratamiento, ¿verdad? Por ejemplo, estos son de oxalato de calcio dihidrato. Estos son monohidratos, estos son dihidratos. Son normales en pHs ácidos, pero un exceso de oxalatos de calcio dihidrato me orienta a que pueda haber hipercalcemia. Hipercalcemia. ¿Sí? Vean, el exceso se para rebalsando en los riñones, el exceso de uratos o de amonio, el exceso de calcio. Entonces ya puedo pensar, bueno, ¿qué influye en el calcio? Pues la paratiroides, puedo tener hiperparatiroidismos, sabemos que hay secundarios, renales, primarios y importantes, los que normalmente detectamos, los paraneoplásicos, como el linfoma, el mieloma, dan algunos carcinomas, dan hipercalcemias, porque las células producen una proteína relacionada a la paratormona, que genera la misma actividad que la paratormona y produce hipercalcemia. Entonces vean que puedo detectar desórdenes neoplásicos a través de las hipercalcemias que producen calciuria. ¿Sí? Me dicen si vamos bien acá. Me quedé con la duda de esa fibrosis quística, pues pues yo porque en perros no tengo bien presente esto, si es alguna otra especie, pues en humanos, no sé. Me quedé con esa duda, Liz. Muy bien, sigamos. Vean esta paciente, una perrita Shih Tzu con historial de urolitiasis recurrente. Pero miren, yo la operé, es de una amiga, y como quinta, sexta vez que le hacían cistotomía. Es cuando la operamos, sacamos los cálculos y vemos que son de calcio. Entonces decimos, bueno, chequemos la calcemia hipercalcémica. Ah, ok, entonces de ahí viene la cosa. Pero la hipercalcemia solo me dice, bueno, aquí hay algo más. No tenía neoplasias, no tenía linfoma, no tenía mieloma, tenía Cushing, síndrome de Cushing. Y vean, aquí es donde hay que ser clínicos y no teóricos. Si yo me sé de un libro la enfermedad de Cushing, yo voy a estar pensando en un perro pelo gordito con el abdomen abalonado, cola de rata. No, la mayoría de Cushings que he podido ver no son como lo pinta un libro de dermatología. Ahora es una enfermedad médica sistémica, multisistémica. Esta perrita, un síndrome de Cushing. Sabemos que los esteroides provocan esta hipercalcemia y la calciuresis, ¿verdad? Y esa era la causa de tanto urolito. Muy bien. Vamos a empezar con otras partes, ya abarcamos bastante. No crean que estamos empezando de cero, pero ya abarcamos bastante. Y vamos a hablar un poquito de densidad. Me dicen si hay alguna duda hasta acá, alguna otra duda. Me pueden compartir ahí quienes tienen refractómetro, ya lo han usado. Ahora cada vez lo usamos más. Yo empecé a usar el examen de orina como por ahí del 2008. Entonces de ahí para acá hemos podido ir enseñando, incluso ahorita ya en la U, ¿verdad? La necesidad de hacer esto. Entonces creo que muchos ya lo implementaron en la clínica. Quienes no lo conocen,
Pues este es un refractómetro, sirve para ver la densidad de los líquidos. Hay refractómetros específicos de orina, para vino, para miel, para varios líquidos. Entonces, si adquieren uno que sea veterinario y para orina, ¿sí? Lo que uno ve es esta, cuando lo pone a contraluz, vemos una escala para ver la densidad urinaria del perro, una escala para ver la densidad urinaria del gato, y esta escala es para ver los sólidos totales o las proteínas plasmáticas o séricas, ¿verdad? Entonces, el mismo aparatito, con una gota de plasma, me dice por dónde está, y puedo ver yo hipo o hiperproteinemia, ¿verdad? Y puedo ver la densidad urinaria de mis pacientes. Algo sumamente útil y económico. Doctor, disculpe, ¿Sí, sí? Elizabeth creo que hace una pregunta o hace un comentario de la que a ella le indicó un médico veterinario que el refractómetro es más fiable para la densidad que la tira. Sí, sí, y sí, claro que sí. Incluso la tira no te diría que es menos fiable, no sirve para ver la densidad. Ujú. Entonces la densidad a la que uno debe creerle es a la que da el refractómetro. Ujú. Perfecto, muy bien. Entonces lo que vemos acá es cuando se traslapa la parte azulita con la parte transparente y a donde llega, esa es la densidad. Por ejemplo, aquí dice Urine Specific Gravity. Ahí me está marcando 1.036. Esa sería una densidad de un perro normal. Un poquito deshidratado porque está más concentrado del 30, ¿verdad? Pero es normal, ¿sí? Así es como vemos esto. Si lo que yo hubiera colocado en el refractómetro es una gota de suero de plasma, entonces de este lado voy a interpretar, me dice que está en 5. Si esto fuera cierto, estaría hipoproteinémico, porque el valor normal de los sólidos en sangre es de 6 a 8. ¿Verdad? Vean qué interesante, porque la hipoproteinemia me lleva a otros lugares, ¿verdad? Pero bueno, estamos hablando de orina. Aquí les tengo los rangos de normalidad y de enfermedad en los pacientes. El perro, les decía que lo normal en una orina concentrada es entre 1.025 y 1.030. Lo más común cuando llegan a la consulta es que llegan deshidratados. Entonces vamos a tener densidades por sobre lo normal. Recordemos que la orina se filtra del plasma. Entonces, si la sangre está muy concentrada, pues va a salir la orina más concentrada. Es lógico, ¿no? Tiene menos agua. Y esto me sirve porque para una valoración preanestésica yo sé que ese paciente debo em, administrarle fluidos, ¿verdad? Para evitar una hipovolemia, una hipotensión, ¿sí? Entonces es útil saber que los riñones también están funcionando si está deshidratado, ¿sí? Conforme el túbulo deja de empezar a concentrar, empieza a bajar la densidad. Entonces ya voy a encontrarla en un rango más diluida, entre 1.025, 24, 1.013. Cuando los túbulos ni siquiera modifican la orina, los encuentro isostenúricos, o sea, en un rango igual a como se filtra el plasma, así salen. Los túbulos no concentran ni diluyen nada. Y recordando la fisión, no sé si tengo aquí estudiantes de tercer año, por ejemplo, si la tienen fresca. La nefrona, el asa de Henle ascendente diluye la orina, ¿verdad? Entonces también va a haber un punto en el cual si la orina sale muy diluida, me va a detectar ciertas enfermedades que en general no son renales, ¿verdad? Entonces vean qué bonito saber esto porque me orienta un montón la densidad urinaria, ¿sí? Hay otras denominaciones, por ejemplo, si se lo topan por ahí, la hiperestenuria. La hiperestenuria lo reportan con todo lo que sea arriba de la isostenuria. Entonces, por eso es que lo subdivido en esto, porque hiperestenuria sería todo lo que es unos 0.13 para arriba, pero se queda corto. Pero si lo leen, por eso lo menciono, la hiperestenuria, todo lo que está arriba de la isostenuria. Pero lo que me interesa es aquí que entendamos la normalidad una buena concentración tubular de una orina con unos túbulos que pueden estar enfermitos, o podría ser un perro que tomó agua, que no sea su primera orina del día, un paciente deshidratado. Esto es lo que me interesa. Se agarran un libro, y aquí es cuando hay que tener un filtro para absorber lo que leemos. Y dicen, densidad urinaria normal del perro, de 1.0000 a 1.060. Perdónenme, pero qué cosa esa, ¿verdad? No es lógico. Sí puede estar en esos rangos la orina de un perro, pero de un perro con diabetes insípida o de un perro deshidratado, ¿sí? Lo normal, una buena concentración irá por acá, ¿sí? Me dicen si se va entendiendo esto. Y en el gato,
pues está un poco más sencillo. Los gatos viven deshidratados. Siempre tienen orinas concentradas, sumamente concentradas. De entrada, el valor mínimo de un gato debería ser 1,035 o más. Es cuando yo en el refractómetro miro la densidad de un gato que está en 1,060, 1,050. Estoy feliz que ese gato tiene riñones, ¿me entienden? Que es sumamente frecuente la enfermedad renal en los gatos. Es que concentre la orina, un gato es normal, y que esté muy concentrada en rango de deshidratación también, ¿verdad? Son animales desérticos, tienen esta peculiaridad, que tienen mucha concentración urinaria, ¿sí? Si un gato... Doctor, Sí, sí, sí. perdón, Elizabeth hace otra pregunta. Dice, ¿estos parámetros no cambian con la edad? ¿Pacientes cachorros o geriátricos? Muy bien, Elisa. En geriátricos no. En pacientes muy jóvenes sí, porque las nefronas pueden estar inmaduras y alcanzar la máxima capacidad de concentración hasta los 4 meses a veces, ¿verdad? Entonces, pacientes muy jovencitos, si le sacan orina, van a ver que parece agüita. Es normal porque están madurando las nefronas, ¿sí? Ahora, pacientes muy viejitos, a menos que tengan enfermedad renal u otra cosa, no debería estar diluido. Muy bien, buena pregunta. Como les decían los gatos, entonces tenemos que, si un gato tiene densidad de perro, si un gato tiene 1,030, eso no es normal para un gato. Y de ahí para abajo ya sospecharé de enfermedades que diluyan la orina, ¿verdad? Como es el caso de la enfermedad renal, que sería lo top, pero cualquier enfermedad que cause poliuria, polidipsia, como el hipertiroidismo, ahí vamos a ver varias, pueden bajar la densidad en un gato. Es un perro o gato, no me sale con una densidad normal, sino me sale más baja. Lo primero que pregunto es, ¿tomo agua? Si me dicen, pues no sé, a lo mejor si llega el paciente en la tarde, no es la primera de la mañana, me da dudas. Bueno, si tomo agua, a lo mejor por eso tiene diluida la orina, ¿sí? No debo tampoco irme a que está malo los riñones, ¿verdad? Entonces, si seguramente no tomo agua, eso sí no es normal. Si está deshidratado y la orina está diluida, eso no es normal. Pueden ser los riñones, ¿sí? Es la primera del día. Y sí, no ha tomado agua en toda la noche. Ok, entonces eso sí me orienta a que pueden ser los riñones, ¿verdad? Y lo otro, se ve o está enfermo. Son cositas de sentido común que me ayudan a que esa densidad tenga sentido. Pero si no tiene sentido una orina diluida en un paciente sano, a lo mejor sí pudo tomar agua y que el tutor no se dio cuenta, mejor la repito, ¿sí? Por eso es que armo estos algoritmos de decisión. Mejor le digo, necesito la primera orina del día para confirmar si de veras concentra bien o no, ¿sí? Y entonces ya vemos si está normal o sí puede ser enfermo renal o tiene una enfermedad tubular, ¿sí? Si sí está baja la densidad urinaria, me orienta a varios órganos, riñones, adrenales, enfermedades hepáticas, fármacos como los corticoides, si le han administrado, si está tomando fenobarbital, algún otro diurético, si por alguna enfermedad cardíaca, etcétera. Entonces, y eso ya lo voy a abordar con pruebas de sangre. Les decía que las enfermedades renales o tubulares las voy a ver en este rango de densidades, abajo de 1,025 e incluso algunos llegando ya a la isostenuria, hasta 1,008. Los rangos de enfermedades tubulares. ¿Qué órganos pueden afectar o verse afectados en esta densidad? La piómetra. Hablábamos que la E. coli, la bacteria más comúnmente aislada de acá, sube a las vías urinarias. El urotelio tiene una afinidad por las fibras de la E. coli química que, madre, ahí se pegan las E. coli, ¿verdad? Y provoca pielonefritis, provoca inflamación del intersticio y de los túbulos, ¿verdad? Y eso genera que deje de concentrar la orina. Por eso es que en las perras con piómetra tienen poliuria, polidipsia, ¿verdad? La inflamación, recordémonos que la pérdida de función es un signo de inflamación. Al inflamarse los túbulos y el intersticio, empieza a diluirse la orina, no concentra, pierde más agua y empieza a tomar más agua el perro para compensar, o la perra. Entonces, la piómetra causa una pielonefritis bacteriana, ¿verdad? La leptospirosis causa una pielonefritis bacteriana, ¿sí? Ejemplos. Las enfermedades como el linfoma, ¿verdad? Dijimos que el linfoma produce hipercalcemia. Y el exceso de calcio se deposita en los túbulos y los deja inservibles, ¿sí? Los tapiza. Entonces, inicialmente un paciente con linfoma
y no me dejarán mentir, tienen poliuria polidipsia, ¿sí? Porque producen fiebre por las citoquinas del linfoma y también por esta proteína relacionada a la paratormona, que hay hipercalcemia, y la hipercalcemia daña los túbulos. Dejan de concentrar, pierden agua y por lo tanto toman más agua. Y según la evolución de esto, primero estará un poco concentrada la orina hasta que se provoque una insuficiencia renal, ¿verdad? Y como vimos también, las enfermedades que producen hipercalcemia que no sean neoplásicas también pueden causar una tubulopatía hipercalcémica y afectar la densidad urinaria. Pero en este caso, yo voy a ver un sedimento de orina y voy a ver ese exceso de cristales de oxalatos, ¿verdad? Y la clínica. Y medir el calcio, ¿verdad? En sangre. Vamos a ver, Elizabeth. Tuve el caso de la piómetra abierta en mi perrita que dañó el hígado y se retrasó la operación por lo crítico del hígado. Muy bien, Elizabeth. Aquí hay que entender que las transaminasas elevadas se pueden dar por la inflamación sistémica que produce el desorden séptico de la piómetra, ¿sí? O sea, no es como tal que tengas una insuficiencia hepática por esto, sí se afecta, ¿verdad? Pero es algo secundario, ¿verdad? Las citoquinas son las que van a repercutir y a inflamar órganos a distancia. Muy bien. Vamos a ver. Esta paciente, por ejemplo, le recuerdo que llegó para una piómetra, una cirugía de piómetra, creatinina normal, pero tenía mala concentración urinaria. Entonces, entendamos estas enfermedades tan comunes. Muchas veces llega y que es una emergencia y la anestesia, ni la chilaquitea, ni la... Tomémonos el tiempecito para analizar estos casos, ¿sí? Por lo menos un urianálisis para ver esta función renal. Y en el caso de una paciente, como estamos hablando en sepsis, valorar presión, valorar lactato, ¿verdad? Son cosas que debería yo tener lo más óptimo que pueda para poder ingresar a cirugía. Una densidad muy diluida, la hipostenuria. Les decía que esto sucede cuando el riñón filtró todo bien, lo filtra por la cápsula, los túbulos concentran, el ASAG ascendente diluye, y hay aquí un punto más diluida que como entró, ¿verdad? Entonces la orina está no concentrada, no isostenúrica, porque ni siquiera está igual a como entró, está más diluida, se llama, está hipostenúrica. Y en este túbulo contorneado distal, túbulo colector, actúa la hormona antidiurética, ¿sí? Entonces, cuando me falta esa hormona antidiurética o no actúa la hormona antidiurética, sale esa orina como que es agua, ¿verdad? Se llama hipostenuria, es una densidad muy, muy, muy bajita, ¿sí? ¿Qué enfermedades, qué órganos pueden afectar esto? Lo más común es el síndrome de Cushing, un hipercortisolismo, ¿verdad? Que la corteza del adrenal, ya sea por un tumor primario adrenal o hipofisiario, produce mucho cortisol. El cortisol bloquea la hormona antidiurética acá, evita que actúe. Tengo hormona antidiurética, tengo receptores de hormona antidiurética, pero en medio tengo cortisol y no la deja actuar. Por lo tanto, no puede concentrar la orina y se pierde ese montón de agua, ¿sí? Eso se llama diabetes insípida. Me dicen si hablo mucho, muy rápido, mucho tecnicismo, sin pena, bien, lo repito. Pero en la falta de acción de la hormona antidiurética se llama diabetes insípida. Y el apellido de esta condición es nefrogénica secundaria, porque no actúa porque hay algo en el riñón, pero es secundario al cortisol. Entonces sale la orina diluidísima. Esto es típico en el síndrome de Cushing. Es algo que me dice, mano, tus nefrones están bien, porque llegó hasta el punto en el que está diluido. Quiere decir que de aquí para atrás, el ASAG, el túbulo contorneado proximal, funciona, ¿sí? Vean qué interesante esto. Y otras cositas que pueden estarse afectadas, ya las vimos, es cuando hay poca urea, cuando el hígado está enfermo. Si el hígado no puede formar urea a partir del amonio, va a haber poca urea en sangre. Y buena parte de la urea se queda aquí en el intersticio renal, entre los tubos, y forma lo que se llama hipertonicidad medular. Entre la urea y el sodio se quedan aquí en la médula, ayudan a que haya un gradiente de concentración para que cuando se filtra la orina se pueda sacarle el agua, ¿verdad? Jalan agua al intersticio, concentran la orina, estos solutos que están en la médula, tanto la urea como el sodio. Entonces, y por eso es importante entender esto,
Si mi hígado está enfermo y no forma urea, voy a tener una uremia disminuida, se va a empezar a perder la urea que se retiene acá y va a empezarse a perder esa hipertonicidad de la médula. Eso se llama lavado de solutos medulares, se llama esta condición. Y va a generar orinas diluidas. Entonces, un enfermo hepático puede producir orinas diluidas. Vean qué interesante. Pero aunado a esto, voy a tener cristales de biurato de amonio. Voy a tener tal vez bilirrubinas incrementadas. ¿Y me entienden? Y ahí ya vamos armando el cuadro, de que todo me orienta al hígado. Por ejemplo, ¿cuándo puede haber poco sodio? En la enfermedad de Addison. Va a ser lo contrario al Cushing, un hipocortisolismo. Recordemos que la enfermedad de Addison se caracteriza por tener hipercalemia, hiponatremia, ¿verdad? Por este déficit de mineralocorticoides. Entonces vamos a tener que va a haber poco sodio, por lo tanto, poco sodio en la médula y sale diluido. El Addison puede dar orinas bien diluidas. Muy bien. ¿Y qué más? Tenemos también el cerebro. El cerebro puede ocasionar algo que se llama polidipsia psicogénica, ¿verdad? Es algo, un desorden en algunos pacientes por ansiedad de tomar mucha agua, ¿sí? Y puede diluir la orina. Y la propia encefalopatía hepática, ese exceso de amonio, puede generar esta polidipsia psicogénica como un signo de la encefalopatía, ¿verdad? Y esto puede diluir la orina. Entonces, vean aquí, ya estamos viendo cómo estos distintos órganos cambian la orina. Y si empiezo a conectar los demás signos que me puede dar en el urianálisis o en la analítica, ya me aterrizan el diagnóstico. Aquí les presento a Sisi. Ella fue mi primera paciente con síndrome de Cushing que diagnostiqué. ¿Sí? Si ahora uno la ve y dice, pues sí, parece. Pero en ese momento, aquí está rasurada para su ultrasonido, no estaba peloncita. En ese momento, lo único que yo sabía era hacer hemograma, GPT y creatinina. Esa era mi medicina interna. ¿Sí? Y me decían, mire, la perra no deja de tomar agua, no deja de orinar, no deja de comer, toma tanto que de ahí la vomita. Y yo le sacaba todas las pruebas, había así por haber. Y aquí es donde hay que leer las estadísticas, la epidemiología clínica, los reportes de caso. Cierto porcentaje de pacientes tienen pruebas bastante dentro de rango, ¿verdad? Entonces no sabía yo qué tenía. Hasta que me pongo a leer el libro de Bircher y dice, haga base de datos mínimo, haga el de orina. 85% de los pacientes con Cushing tienen hipostenuria. Bueno, esto no lo he hecho, digo, y lo hago. La primera orina del día. Me recuerdo porque hasta fui a la casa de la perra a las 6 de la mañana a cacharla cuando orinara en el garage. ¿Sí? Y de ahí recogí la muestra y la orina parecía agua, ¿verdad? Una densidad de 1,005. Y ese signo me llevó a llegar al diagnóstico que tenía una neoplasia en la hipófisis, produciendo un síndrome de Cushing. Entonces vean qué importante es esto. Ella fue la que me enseñó la importancia del examen de orina, ¿verdad? Por eso le agradezco, aquí se las presento. En el caso del gato, orinas que diluyan, enfermedades que diluyan la orina, ¿verdad? Número 1, la enfermedad renal, ¿verdad? El hipertiroidismo, y también puede haber factores psicogénicos que hagan que se diluya la orina. Me dicen si hay alguna duda hasta acá. Aquí les pongo cómo se ve un gato con hipertiroidismo. Son pacientes en general viejitos, flaquitos, con mucha hambre, mucha sed y orinando un montón. Pueden tener signos gastrointestinales también. Su metabolismo está incrementado. Tienen hipertermia. Vean cómo jadea el gato, eso no es normal. Comen aborazados, a veces lo vomitan, a veces tienen diarrea. Es la clínica de un hipertiroideo. Si yo le palpo el cuello, a lo mejor sienta ahí el nódulo tiroideo. Y mi principal diferencial en un gato viejo es que tiene poliuria, por ejemplo, y pérdida de peso. Y díganme ustedes ahí qué se les ocurre. Yo podría pensar en una diabetes, podría pensar en una enfermedad renal crónica y podría pensar en hipertiroidismo. Esos son los 3 tops en un gato viejo, flaco, que tiene poliuria polidipsia. Pero por la clínica y el urianálisis está fácil ver qué es qué. Un enfermo renal no va a tener polifagia, ¿va? Va a estar con anorexia o va a estar vomitando sin querer comer.
Y el urianálisis me va a decir que tiene densidad baja y a lo mejor proteína, etc. Un diabético va a tener glucosuria. Entonces vean cómo los voy, y va a tener polifagia. Ahí de una vez voy descartando. Entonces, si mi orina no tiene glucosa, tiene polifagia y no anorexia, lo más seguro es que es hipertiroidismo. Espero que les sirva esto, porque estoy tratando de empatar la clínica del paciente con los hallazgos de un examen de orina, ¿verdad? Y aquí ya se va dilucidando que le debo medir la T4 total. Muy bien. Entonces vean los órganos que hemos evaluado hasta ahorita, ¿verdad? Me dicen si sí estoy correcto con los que puse ahí. Vamos a ver algo aquí en el chat. Buenos días. Muy bien. Vamos a ver un poquito más. Y este es un signo bien interesante y bonito, ustedes. La bilirrubinuria. Creo que quedan en el chat. Doctor, disculpe. Sí, hay una pregunta. Sí, Aquí las dice que, bueno, contéstela, perdón. no tengas pena, gracias, Jess. Perdón que tenga ahí acceso al chat también. Una duda es, acetonuria, ¿en qué caso se puede encontrar? Perfecto. Ahorita lo vamos a ver. Viene despuesito de eso. Ahorita lo vamos a ver. Más importante, ¿en qué casos? ¿En qué razonamiento deberíamos caer al ver cetonuria? Cuando tenemos cetonas, deberíamos decir, bueno, la cetonuria cursa con hipoglucemia, ¿sí? O con hiperglucemia. Ese sería el razonamiento. Ahorita lo vamos a ver. En el caso de las bilirrubinas, vean esta orina, nos la reportan a veces color ámbar. ¿Verdad? Esto es algo anormal y hay que abordarla como una ictericia. O sea, esto en este paciente, me recuerdo la orina de este perro, él jamás estuvo ictérico. El paciente tenía pancreatitis. Jamás estuvo ictérico. Me estaba diciendo, me voy a poner amarillo si no me ayudas. ¿Verdad? Eso es lo que me estaba diciendo. Y logramos evitar que pasara. Y no me importa tanto de qué color se ponen las mujeres, sino que el padecimiento de base, ¿me entienden? Eso es lo importante de lo que me orienta. Entonces, este signo lo debo razonar. Sabemos que si hay mucha hemólisis, va a haber mucho pigmento biliar. ¿Verdad? Es lo básico. Entonces, una ictericia prehepática es hemolítica. Y eso yo lo puedo ver a través de un hemograma. Una anemia hemolítica, por ejemplo, tiene sus características, esferocitos, hay fiebre, hay una respuesta inflamatoria, puede haber leucocitosis. Si tengo un tumor de vaso, por ejemplo, esto genera hemólisis extravascular y se rompen los glóbulos al pasar en el vaso. Esto es algo frecuente, o vasos ehrlichiosos, por ejemplo, se ponen bien feos también. Entonces, este tipo de hemólisis lo voy a detectar. Debo razonar este signo para ver si es hemolítico. Y si es hemólisis, habrá anemia. Si hay anemia, lo veo en el hemograma. Vean qué fácil esto. Si es hepático, yo voy a ver que hay afección hepática. Parece muy lógico esto, ¿verdad? Pero recordemos que las transaminasas, la GPT, y es una prueba útil. Y no es que no me guste, pero es que se utiliza sin contexto. Se utiliza como que es todo lo que me puede indicar de lo que le pasa al hígado. Y no. Sí, miren, el hígado tiene una estructura y en el citosol del citoplasma del hepatocito está la GPT. Se daña la membrana y se le sale la GPT. Pero también si le doy un esteroide, también si le doy fenobarbital, también si está anémico y la hipoxia hace que el hepatocito sufra y suelta GPT. Es un animal anémico, puede tener la GPT elevada. Y es algo secundario por hipoxia. No es que tenga malo el hígado, ¿me entienden? Esto es algo que quiero recalcar, porque lo veo todos los días. Tiene elevada una enzima, tiene malo el hígado. Eso es sumamente vago, ¿me entienden? Y encima el montón de hepatoprotectores solo por dejar algo para que se vaya con algo el paciente. ¿Y la causa? ¿Y por qué tiene elevada esa enzima? ¿Y cuál es la enfermedad que tiene? Saber, tiene malo el hígado. Ese es el diagnóstico que escucho siempre. Si en algún momento lo hacemos porque yo lo hice, quitémonos esa cosa. ¿Sí? Yo tengo que ponerle un diagnóstico con nombre y apellido a una enfermedad hepática. Y la mayoría de veces no es algo primario, es algo que está repercutiendo, como la piómetra que nos compartía la compañera. Entonces tengo que entender esto. Y eso no se va a quitar, esa enzima no se va a normalizar. Con hepatoprotectores, ahí le tienen que quitar el útero con piómetras a perro y se van a normalizar las enzimas, ¿me entienden? Entonces es importante entender que las transaminasas me indican integridad estructural celular, ¿sí?
Disfunción hepática, la veré porque no fabrica glucosa, no puede mantener normoglucemia. Hay hipoproteinemia, hay hipocolesterolemia, hay hiperamoniemia, hay trastornos de coagulación. Esas son disfunciones hepáticas que yo detecto en un enfermo hepático, ¿sí? Y que la GPT le da igual eso, porque ella no ve función, ve estructura, ¿sí? ¿Vamos bien acá? Y las enzimas del flujo biliar, como la GGT, los conductos, la fosfatasa, los canalículos, pues me sirven, ¿sí? Pero también hay que interpretarlas en contexto. Está inflamado todo, también se elevan ellas. ¿Sí? Si yo quiero ver obstrucción de vías biliares, la ecografía. Ahí no hay para dónde. Y la ecografía me sirve para ver estructura del parénquima y también para ver las vías biliares. Entonces, el abordaje a esto es quiero clasificar esta ictericia, hemograma, ecografía, ¿verdad? Y pruebas específicas. Pero vean qué chilero acá. Porque, por ejemplo, la hipoglucemia, si el paciente está mal, va a generar cetonas, va a ser cetonuria y va a tener cetonas en la orina. Si está con hiperamoniemia, voy a tener cristales de biurato en la orina. Entonces vean cómo un hepático me va a decir en el de orina también que es hepático. También vimos que la baja de urea va a hacer que salga diluida esa orina. Es un hepático, me lo va a decir cuando esté bien tronado en el de orina. ¿Sí? Y yo pediré las pruebas de función hepática, de función. ¿Sí? Espero ir aquí siendo claro, y si en algún momento hacemos medicina más tradicional, y rompiendo el cascarón ese de que solo la ALT sirve para evaluar el hígado. ¿Sí? Vean qué interesante todo lo que obtengo con la orina, porque la orina me permite evaluar funciones. Y en la parte post-hepática, vean, les puse aquí este diagrama, tengo donde desemboca el conducto biliar, en el caso del gato junto con el pancreático, y en el caso del perro en 2 porciones, pero lo he visto. Por ejemplo, me tocó un chihuahua, me acuerdo, se había comido una pepa de durazno, y la pepita se quedó acá en el duodeno, en la salida de la papila duodenal. El perrito vomitando y se pone amarillo. No estaba anémico, sus pruebas de función hepática normales, ¿verdad? Pero el perrito vomitaba y amarillo, y la orina es de color. Cuando yo lo relajo y lo palpo, le siento la pepita ahí. Era una poshepática. Las pancreatitis, ¿bien? Están en muy estrecha comunicación los conductos. Las pancreatitis generan obstrucción y una ictericia posthepática. Son las causas más comunes que he visto. No tanto piedras, ni mucoceles, ni nada de esto, sino esas dos son las más frecuentes que he visto. Estoy sospechando, imagínense, un desorden intestinal por el de orina, un desorden pancreático inflamatorio por el de orina, en la posthepática. Este es el paciente del quien les estoy mostrando la orina, Nemo se llamaba. Él llegó con fiebre, con leucopenia, tenía 2.000, 3.000 de glóbulos blancos. Una vez vomitó, y esa orina. Y cuando veo esa orina, además de estar con ese montón de bilirrubinas, tenía glucosa. La glucosa con hiperglucemia puede ser o pancreatitis o diabetes. En este caso era por pancreatitis. Entonces ya les dije cómo se ve el cuadro de una pancreatitis. Ahí no estoy haciendo más pruebas, no estoy haciendo ecografía, no estoy haciendo lipasa pancreática, canina. Si lo tengo, perfecto, son evidencias que me apoyan. Pero si no lo tengo, también perfectamente puedo entender qué le está pasando y cómo lo trato. Y esto nos lleva a la glucosa, ¿verdad? Ya la tocamos ahorita hablando del desorden pancreático. Pero cuando tengo glucosuria, vean que aquí es otra almohadita que normalmente es amarilla y se pone verde cuando hay glucosa. ¿Sí? Cuando tengo glucosuria, lo siguiente que debo razonar es una glucosuria normoglucémica o hiperglucémica. Sabemos que los túbulos renales, el túbulo proximal, va a reabsorber toda la glucosa del filtrado. Es decir, si mis túbulos no sirven, se sale la glucosa, pero no es una diabetes, es un filtrado que no puede reabsorberse. Voy a tener una glucemia normal, pero hay glucosa en la orina. Esto me indica enfermedad tubular renal. Glucosuria normoglucémica, tubulopatía. Yo la he visto más comúnmente en pielonefritis, cuando se inflaman. Recordémonos, inflamación lleva pérdida de función. Cuando hay una infección bacteriana ahí, puede haber glucosa. Puro la infección, se quita la glucosa. ¿Sí?
Eso lo he visto. Hay perros que tienen glucosurias por defectos tubulares, como el Basenji, por ejemplo, y el famoso síndrome de Fanconi. Está esta otra enfermedad, la glucosuria renal primaria. Son defectos en la reabsorción de la glucosa. Son enfermedades tubulares renales, ¿sí? Y también lo he visto en insuficiencias renales. Pacientes que ya no tienen riñón, hasta la glucosa se les sale, ¿verdad? También lo he visto en insuficiencias. La diferencia entre la cantidad de glucosa que sale en un enfermo renal versus un diabético es que un diabético, si tiene 3 cruces, un renal tendrá una cruz, ¿verdad? Pero tiene glucosuria. Y tenemos la glucosuria con hiperglucemia. Y aquí vean, por eso lo enfoco a órganos. La hiperglucemia con glucosuria me orienta al páncreas, ¿sí? La parte exócrina, una pancreatitis, o la parte endocrina, una diabetes, ¿verdad? ¿Vamos bien acá? Ya que entendemos esto, ya me toca a mí entender estas enfermedades de las que hablo, profundizar, leerlas, para poder ya llegar al diagnóstico de ellas. Pero este es el abordaje. Entonces, vean qué chilero, solo con estas dos cosas. Y lo otro, tengamos ahí en el consultorio un glucómetro. Son súper económicos, sencillos, pruebas baratas, y ahí mismo ustedes van a hacer este razonamiento ahí, en minutitos, en segundos, que dura como 5 segundos el glucómetro. Y ahí de una vez pueden clasificar esto y decir, ah, bueno, este perro tiene algo en los riñones, o tiene algo en el páncreas, ¿no? Paciente, una paciente diabética, me recuerdo de ella, una hembrita, tenía problemas de alergias, malacesia, y la vivían llenando de esteroides. Encima está en su fase diéstrica, donde son más susceptibles a la insulinoresistencia, con infecciones y con corticoides y con genética diabética. Mírenle sus cataratas, ¿no? Entonces, se los comparto porque ese es el caso de un abuso de corticoides para los problemas dermatológicos. Casi se juntan con más factores como las infecciones que generan insulinoresistencia y la genética desencadena esta enfermedad. Y es importante educar a la gente, porque a veces oyen un diagnóstico de diabetes y los quieren eutanasiar, ¿verdad? Es importante educarlos. No es una enfermedad tan compleja de manejar, ¿verdad? Pero sí requiere paciencia y una dedicación por parte del tutor. Muy bien, y aquí llegamos a lo que nos preguntaba el compañero o compañera sobre qué hacemos con las cetonas. Y lo mismo, la cetonuria se razona en base a si hay hiper o normo o hipoglucemia. Cuando hay hiperglucemia con cetonas, seguramente está diabético o está en una cetoacidosis diabética, según el cuadro clínico. Sabemos que un paciente con diabetes, pues no puede usar bien la glucosa, va a estar usando grasas y por eso va a detectar cetonas. Pero su clínica va a ser un paciente con las 4 P's: poliuria, polifagia, pérdida de peso, polidipsia. Pero un paciente en cetoacidosis, ¿verdad? La cetoacidosis es un cuadro clínico de descompensación. No va a estar con polifagia, va a estar vomitando, un cetoacidótico. Pero vamos a ver ahí cetonas. Y en un cetoacidótico además se ve el pH ácido. No va a estar en 6, va a estar en 5, por ejemplo. En una cetonuria que tiene glucosa normal, pero normal como en límites bajos, 60 y algo, por ejemplo, o si está baja, está en 50 y algo, eso a mí me orienta al hígado. El hígado, recordémonos que una función es mantener la glucemia. Cuando hay hipoglucemia, se usan cetonas. Entonces, si la cetonuria se acompaña de normo en rango bajo, hipoglucemia, del hígado. Y dice el compañero o compañera de si le aclaré su duda con la cetonuria. No sé, hay otra duda que nazca de lo que dije. Las cetonas en la tira de orina se marcan moraditas. Entonces es bien obvio porque casi no es frecuente que tengan cetonuria los perros. En el caso de los razas toys, los jovencitos con convulsiones, también puede ser un diferencial. A veces cuando un jovencito convulsiona, uno dice, bueno, tiene parásitos, está convulsionando por tanto toxócara, o tiene moquillo, ¿entienden? Háganle uno de orina, a lo mejor solo tiene hipoglucemia, ¿entienden? Y ese chiquitín con cetonas, objetivamente, va a responder a la administración de dextrosa. Te los digo también objetivamente porque también está
de que cualquier perro convulsione le dicen, dale miel, dale miel. No. O sea, uno actúa terapéuticamente en base a evidencia. Está con hipoglucemia, dale miel, si no, ¿para qué le vas a dar miel? Bueno, vamos a ver. Ok, perfecto. Me alegra que te sirva. Muy bien, continuamos. Esta paciente, Timba, mi primera paciente con cetoacidosis que diagnostiqué, llegó, era gordita y la habían visto que estaba más flaca. Se pegó una gran comida de tamales porque fue para inicios de año, perdón, a finales de año. Y hubo un convivio, dejaron por ahí basura, se comió todos los tamales. Ella ya era diabética y con la empachada que se dio, vómitos, diarrea, se descompensó, ¿verdad? Y la diabetes escaló a una cetoacidosis diabética. Entonces la perra llega con cierto grado de ictericia, porque el hígado estaba ya con lipidosis, vomitando. Probablemente en esos momentos se activan pancreatitis también, malita, un hemograma inflamatorio. Entonces yo, si no tengo el urianálisis, me quedo en la luna ustedes, porque yo digo, ¿qué tiene? Tiene fiebre, le pongo antibiótico, le pongo suero, le pongo antieméticos, y la causa, pero le saco orina, por eso aquí está la panza, le pongo el ultrasonido acá para ver la vejiga, le saco orina, y me da 3 cruces de glucosa, un montón de cruces de cetonas y pH ácido, cetoacidosis diabética. Eso, con esta clínica, no hay para dónde. Ya me está diciendo, mano, usa insulina regular, bajarle la glucemia, y de ahí nos vamos. Pero vean, sin el urianálisis aquí esta perra se me muere, porque no, a menos que le corra de todo y por ahí me aparezca la hiperglucemia, pero si no tengo un abordaje, no sé. Y si solo estoy tratando linealmente perdonen, pero a lo baboso, los signos, ¿verdad? Eso mi profesor le llama medicina de Vademecum, le dice él, ¿verdad? Está amarillo patoprotector, todos antitusivos, vomita antiemético, esa no es medicina, ¿me entienden? Eso no es medicina. Vean ese otro perrito, me recuerda a este perrito, tenía hepatitis crónica, cierto grado de cirrosis, ¿verdad? Vean cómo se mueve. Eso es una encefalopatía hepática, como borrachitos. Y este perro, además de tener el amonio hasta el copete, tenía la glucosa baja. Signos de disfunción hepática que dan cuadro neurológico. Y lo puedo ver en el de orina. Bilirrubinas, cetonas, densidad baja, cristales de biurato de amonio, pH ácidos. Una enfermedad hepática primaria. Y si no tengo este abordaje, y les comento el caso de este perrito, ¿verdad? Un perrito muy querido ahí en la clínica. Había ido a otros lugares y lo vieron con signos neurológicos y le dejaron benzodiazepinas. Tenía alprazolam este perro. Entonces, cuando le daban alprazolam, se ponía peor. Si uno lee sobre esto, con el acúmulo de neurotransmisores inhibitorios de benzodiazepinas endógenas que hay con una encefalopatía hepática y le meten más benzodiazepinas, el pobre perro quería caminar y rebotaba, ¿me entienden? Imagínense qué tontera es. Y con un abordaje como el que les estoy enseñando, uno llega al diagnóstico específico. ¿Cómo trato yo una hipoglucemia por hepatitis crónica? Una cirrosis. O sea, es bien específico. Le doy corticoides a este perro y era otro perro. Hasta CITIS estaba haciendo ya de la insuficiencia hepática y la hipoalbuminemia. Mejoró un montón con corticoides. Sí, di hepatoprotectores y lo que ustedes quieran. Pero una hepatitis crónica inmunomediada se trata con corticoides y esto eleva la glucosa y mejoró todo. ¿Me entienden? Pero no fue, de nuevo, perdonen, pero no fueron corticoides a lo baboso. Tenían una indicación, tenían un diagnóstico de por qué se dio. Bien, entonces, como resumen, yo creo que vamos llegando al final. Pues vean todo lo que podemos evaluar con el examen de orina, vean bastantes órganos o que nos pueden sugerir revisarlos o complementarlos con otras pruebas. Esto es algo básico, ¿verdad? Que quería solo para dejarlos picadas y picados, si les gustó, pero se le puede exprimir mucho y es una puerta a la medicina, ¿no? O sea, lo que uno debería aspirar como médico o clínico es disfrutarse su trabajo, ¿verdad? Y en lugar de estresarme en un caso complejo, es algo que genera hasta como cierto placer mental poder razonarlo y tratar de llegar a investigar ese caso, ¿verdad? Entonces, la orina me da muchos signos. En algunos casos sale normal, pero me descarta muchas cosas también, ¿sí? O al menos que están funcionando bien ciertos órganos. En mi caso,
me ha ayudado pienso yo, a ser mejor médico, a usar mejor mi razonamiento y a discriminar qué pruebas debo usar y cuáles no. Y no ser médico de aparatos, ¿verdad? Que no sé qué tiene, tirémosle 20 bioquímicas, a ver qué sale. Eso le llaman go fishing, ir a pescar. Para pescar cacho, para eso no estudiamos, ¿verdad? Eso cualquiera lo puede hacer. Bueno, y que entonces, además de que este paciente y que esté viendo en mi camilla puede estar enfermo, también puede estar sano, ¿verdad? Y esas enfermedades asintomáticas, las infecciones del tracto urinario, son sumamente comunes y asintomáticas. Me van a comprar el tiempo para yo tratarlas y evitar que este paciente se complique o desarrolle una insuficiencia. Entonces, están indicados en todo paciente. Llega al consultorio un paciente y se orina. Ya sabe la recepcionista que esa orina hay que colectar un poquito y de ahí ya trapeamos. Pero a todo paciente que pueda le hacemos urinalysis, ¿verdad? Y eso va a darle un valor adicional a su consulta. Bien, entonces, ya concluyendo antes de las preguntas, les dejo con esta frase: el viaje es el destino. Muchas veces uno quiere pues llegar a ser un extremadamente reconocido médico, etcétera. No, al menos les comparto esto, ¿verdad? La idea es disfrutar el viaje, ¿verdad? No vivir con el afán de llegar a algún lugar, ser cierto fulanito, tener ciertas cosas, no. Disfrutemos el viaje, ¿verdad? O sea, y para disfrutarlo tenemos que tener estas herramientas que nos permiten con propiedad ayudar a nuestro paciente y que cada día sea gratificante, ¿verdad? Y con eso creo que es más que cumplir la realización de uno y la felicidad. Espero entonces que les haya sido de utilidad. Me dicen si hay algunas preguntas y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo y su charla, muy interesante, y sé que a más de alguno va a dejar picadito por ahí. Y pues nada más leerle los últimos comentarios, ¿verdad? Que Juan Morales nos comparte una experiencia que dice: a mi perro le midieron mal la presión arterial y no le hicieron examen de orina. Lo medicaron por baja presión y por poco lo matan. Cuando le hicieron el examen de orina en otra veterinaria, resultó que era una infección urinaria. Ok, muy bien. Si quieres solo comento esto. Sí, por favor. Gracias. Juan, ¿qué siento que hayas pasado esto? Fíjate, pues te comento, tocaste un punto importante. Como les digo, aquí hay mucho de qué hablar. Cuando un perro me sale hipertenso en la consulta, hay que entender que puede deberse por estrés, ¿verdad? Le llaman hipertensión de la bata blanca, de cuando ven al médico o están en un consultorio. Entonces, algo que me sirve a mí para saber si este paciente de veras es hipertenso es ver el orina, ¿verdad? Un paciente que tiene una hipertensión significativa va a tener daño de órgano blanco al glomérulo y va a tener proteinuria de origen renal. Entonces, ahorita está chilero porque ya lo hablamos, estamos en la misma sintonía. Una proteinuria renal no va a tener sedimento y proteínas plasmáticas normales. Entonces, si tiene esa proteinuria e hipertensión, vale la pena ver si se trata, ¿verdad? Pero si solo una medida sin ver la orina, sin que haya signos de daño a órganos, lo medican, sí se puede hipotensar. Gracias, doctor. Lucrecia Morales le agradece por orientar a los estudiantes y la plática dice que superó sus expectativas. Gracias por su tiempo. Juan Pablo Hernández, igual, excelente charla. Elizabeth Crockett dice: gracias, doctor, por todo, excelente charla. Solo como última pregunta. En la tira de 13 parámetros, la microalbúmina, ¿en dónde podría orientarnos? Ok, esta es una prueba que a veces está y se relaciona con la creatinina, ¿verdad? Pero es un parámetro semi-cuantitativo que te tira la relación ahí. Yo utilizo con cautela estos analitos, ¿verdad? Si tú te fijas en algunas guías, no está estandarizado su uso, ¿verdad? Algunas tiras ya lo traen. Si tienes clínica compatible o antecedentes familiares de enfermedad renal, te diría, ok, te puedo orientar a que uses un biomarcador más temprano, ¿verdad? Como el SDMA. ¿Verdad? Pero en general, las guías te dicen que mejor cuantifiques con el ratio proteína-creatinina en orina, el UPC, ¿verdad? Y eso sería el estándar. Si algo de esto te sugiere que puede haber proteinuria, yo te diría, hacer el UPC, ¿verdad? Y eso sí, cuantitativamente y objetivamente te va a decir si tu paciente es proteinúrico, está en el borde o no lo es, ¿verdad? Con el UPC. Prefiero hacer el UPC que este ratio de las guías. Gracias, doctor. Eduardo Savillón, excelente charla.
igual que María José. César Castellanos le agradece también, igual que Jessica Pacas, Carla Pineda. Gracias, doctor, muy buena charla. Chelsea Orellana, pues igual, ¿verdad? Excelente charla. Diego Barrios también. Carla Dayana le agradece por su tiempo y sus conocimientos. Laura Reyes dice, buen día, doctor, muy buena charla. Mi duda es si la bilirrubina muy alta puede afectar el cerebro. Buena pregunta, Laura. Aquí es de preguntarnos fisiopatológicamente cómo los pigmentos afectan al encéfalo, ¿verdad? Yo no le encuentro cómo, pero sí te encuentro que si la bilirrubina elevada por una disfunción hepática, sí puede afectar el cerebro, pero por vía de la encefalopatía hepática, ¿verdad? Entonces la hiperamoniemia te va a afectar el glutamato y ahí puedes tener clavos en el cerebro. Si tienes algún desorden inflamatorio que esté causando hemólisis, ¿verdad? Entonces ahí podría haber inflamación, citoquinas y ahí afectar el cerebro. O la hipoperfusión por la anemia afectar el cerebro, etc. Ahí la podemos irnos a un mundo de cómo afecta a los órganos, pero como tal la bilirrubina alta, yo te diría que no, ¿vale? Sino los desórdenes asociados a la disfunción hepática. Muchas gracias, doctor. También Ángelo Rodríguez le agradece por su tiempo. Alison Reyes igual. Juan Morales también le agradece 1000 veces. Alejandra Abigail, excelente charla. María José, muy excelente charla. Sus conocimientos muy certeros y concretos. Elizabeth Perén también. Y Esmeralda Castillo también, excelente charla. Saray García también. Entonces, la verdad es que a todos de verdad creo que hablo por todos, muy interesante la charla, doctor, muy concreta, con conocimientos bien específicos y casos clínicos que nos ayudan no solo a conocer la teoría, sino a irla aplicando le cuento se trata, ¿verdad? Si no hay más preguntas, vamos a ver si no hay. Delmi Rodas también le agradece, César Barreda, Gabriela Alejandra. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir finalizando un poco. Solo voy a compartir un poco mi pantalla, ¿verdad? Para, pues, agradecerle al doctor Juan José Chávez, catedrático muy querido de la facultad, y pues le hacemos, pues, por el momento en línea, ¿verdad? Porque pues, hacemos la entrega del diploma por impartir el taller virtual evaluando la función orgánica a través del urianálisis con duración de 1 hora a los estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad San Carlos de Guatemala, Guatemala 6 de junio del 2022, firmada por el licenciado Amílcar Dávila, que es el director de extensión y ejercicio profesional supervisado. Nuevamente, doctor, le agradezco mucho su tiempo, su esfuerzo. Le haremos llegar el diploma, esperemos que se lo podamos entregar de forma presencial, si la universidad abre pronto, ¿verdad? Si no, se lo haremos llegar por correo. Muchísimas gracias a todos por su participación, y en un momento les voy a compartir el link para que todos se puedan, lo voy a dejar un rato, ¿verdad? Voy a dejar la sesión un rato abierta con el link compartido para que todos se puedan confirmar su asistencia para el diploma de participación. Muchísimas gracias a todos. Doctor, es un gusto, muchísimas gracias y nos seguimos viendo. Igualmente, muchas gracias a todos, cuídense mucho. Gracias, doctor. Feliz día. Entonces,